puede ayudar respecto a ciertos o ciertas condiciones, ¿no? Como lo que es el aparato cardiovascular, muy bien, el ejercicio físico intenso, ¿no? Puede aportar en esto. Nos hablan acerca de interactuar con el medio ambiente, muchas cosas, ¿no? Entonces, la palabra clave acá en la que todos ustedes mencionan es el, como dice su movimiento, perdón, como dice las presentaciones, desplazarnos, irnos de un lugar a otro. Y esto nos puede servir justamente para lo que ustedes mencionaban, ¿no? Actividad física, nos puede ayudar bastante en lo que respecta el, el tema de poder desplazarnos de un lugar a otro. Y un apartado muy importante también es que nos permite a nosotros adquirir ciertas cosas, como por ejemplo, se puede relacionar el aparato locomotor con otros sistemas, como el sistema digestivo, ¿cierto? Entonces yo cuando tengo hambre, mi cuerpo me incita a que yo me desplace, vaya a la nevera, pueda adquirir lo que es un alimento, en este caso lo que se encuentre en la refrigeradora, y yo me la como, ¿no? Y de esta manera nosotros podamos relacionar todo esto. Bien, chicos, a ver, vamos a... uy, muchos problemas. Ahora sí, ahí creo que está más centrado, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos mencionar, muchachos, acerca del aparato locomotor, recordando todo esto? Ya sabemos su función. Ahora, ¿qué más podemos mencionar? ¿Quién lo conformará, muchachos? El esqueleto humano y los músculos. Eso. Los Tenemos músculos. lo que es los huesos. Y Los los músculos. huesos. Pero nos falta algo más, muchachos. Ligamentos, tendones. Eso, ¿y eso cómo se llama? Las articulaciones, ¿no? Y las articulaciones que justamente van a estar conformados por diversos elementos como ligamentos, la cápsula articular, tendones, entre otras estructuras. Bien, entonces, dentro de lo que respecta a los huesos, muchachos, nosotros sabemos que estos, vamos a empezar por acá, son aquellas estructuras que nos dan, ¿qué nos dan los huesos, muchachos? Estabilidad. Sostén, Soporte. eso, soporte, estabilidad, como lo mencionaba, ¿no? Estabilidad. Aparte de eso, ¿qué más? Protección. Eso, protección, muchachos, ¿no? Protegen órganos, Diana, como por ejemplo, El cerebro. ya, ¿quién protege al cerebro? El corazón. Ya, ¿quién protege al La caja corazón? torácica protege el corazón y el El pulmón. esternón. Las Ya, costillas. las costillas, todo lo que es la caja torácica ósea y el cerebro El lo va, cerebelo. ya eso lo El va a... El cráneo. cráneo, el cráneo, el cráneo. Eso, muy Cubriría al cerebro. bien. Y algo que no pueden olvidarse acerca de los huesos, hemos dicho que la famosa hemato, Hematopoiesis, profesor. eso, ¿qué es la hematopoiesis? La creación de células sanguíneas ¿A partir de qué? a partir de la médula ósea. No la Médula ósea roja, si no me equivoco. la médula ósea, ¿no? Que esta se va a encontrar, es un componente que se va a encontrar dentro de lo que respecta a nuestros huesos, principalmente en los huesos largos, ¿no? Es en los huesos largos. Esto en los primeros años de vida, cuando somos jovencitos, ¿no? Progresivamente esto se va a distribuir hacia los huesos planos, ¿ya? A medida que va avanzando la edad, se deja de producir los componentes de la sangre en los huesos largos y progresivamente esto va escalando hacia los huesos planos. Por ejemplo, en las costillas, ¿no? También se va a encontrarse a nivel de los cuerpos vertebrales, a nivel del cráneo, ¿no? Poco a poco. Y esto es algo que no deben olvidarse, lo de la hematopoiesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque como se mencionó es un componente esencial que muchos lo vamos a ir olvidando a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero el día de hoy recordemos que el tejido óseo no solamente se encarga de desplazar, de lo que es movernos, ¿no? Protección,
y sostén, sino que también se encarga de la formación de células de la sangre, ¿no? Entonces, mencionando brevemente los componentes de la médula de la sangre, los componentes celulares de la sangre, ¿cuáles son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocito, leucocitos, hematocrito, eritrocitos, Leucocitos, plasma. plaquetas. Tenemos, fibrina. ya, por orden, doctor, tenemos tres componentes de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos encontramos los neófilos, ¿qué es? Eosinófilos. Los eosinófilos, los linfocitos, los linfocitos, Neutrófilos, hay un montón. Son bastantes. Linfocitos T, linfocitos B, creo. los linfocitos T, linfocitos. Natural killers, hay un montón de células Bien, chicos. del sistema inmunológico, ¿no? Eso va para más sistema inmunológico, ¿no? Pero como estamos en aparato locomotor, solo mencionar. Lo que mencionaron ustedes, los elementos formes, que está representado por células y fragmentos, ¿no? En este caso, las células verdaderas serían los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos que se encargan de las defensas, como lo mencionaron, y los fragmentos citoplasmáticos que se conoce como las plaquetas, ¿ya? Y el otro componente que está formado por el plasma. Y en el plasma nosotros encontramos principalmente agua, ¿no? Y luego vamos a tener iones, vamos a tener ciertos componentes como proteínas, ¿no? Vamos a tener proteínas, iones, tanto macro como micromoléculas, ¿ya? Eso sería el otro componente. Bien. Pero eso como mencionado, ¿no? Pero sigamos en huesos, bien. Dentro de los huesos nosotros hablábamos previamente, ¿no? Acerca de lo que era, por ejemplo, su composición más famosa, aquellos que lo clasificaban en relación a su forma, ¿no? Aquellos huesos que son planos, aquellos huesos que son largos, aquellos huesos que son cortos y aquellos huesos que son irregulares. Dentro de los huesos planos, por ejemplo, teníamos nosotros a las famosas costillitas, ¿no? A las costillas. También teníamos a los famosos huesos del cráneo. Eso, los huesos del cráneo. ¿Cómo estaban distribuidos los huesos del cráneo, muchachos? Bueno, aunque mal llamado, bueno, ya está bien, podemos llamarlo así. Huesos de la cabeza sería en realidad, ¿no? Pero ya. Entonces, los huesos de la cabeza se dividían en dos grupos importantes. Aquellos que son propiamente dichos huesos del cráneo, o en algunas bibliografías lo encuentran como neurocráneo, y aquellos que forman como los huesos de la cara, ¿no? O el viscerocráneo, ¿no? Entonces, así se les conocía, ¿no? El neurocráneo y el viscerocráneo, ¿no? El neurocráneo encargado netamente de la protección del encéfalo, ¿no? Del encéfalo. Acá teníamos, ¿a qué huesos teníamos acá? Frontal. Ya, A los temporales, occipitales, temporal parietales. izquierdo, muy bien, temporal derecho, igual, ¿no? Parietal izquierdo, parietal derecho, tenemos Derecho. al occipital, eso. Y nos faltan dos, de los que siempre se olvida. Esmoide y no, Esmoide. Etmoides, muchachos, ya. El etmoides y el murcielaguito, ¿no? El esfe, el esfe. Esfenoides. ¿Ya? Estos no deben olvidarse, ¿ya? Y lo vamos a resaltar ahí, ¿ya? Que siempre se olvida. Cuando preguntan, ¿se acuerdan de todos? Menos de esos dos. Menos del etmoides ni del esfenoide. ¿Ya? Y de hecho, el esfenoides es el famoso dolor de cabeza, ¿no? Es el famoso dolor de cabeza. Es el terror de los estudiantes del primer año. Bien. ese es el hueso que parece murciélago, ¿no, doctor? Que tiene Es el como que para... parece murciélago, el que tiene alitas, dos alitas
menores, dos alitas mayores y sus patitas, ¿no? Que son las apófisis pterigoides, ¿no? Pero esta clase es un poco más de recuerdo, es un resumen para entrar a la parte final donde vamos a hablar acerca de los huesos del tarso, que vendría a ser como el tema del... Bien, muchachos. Después, ¿qué más? En los huesos de la cara, ¿quiénes teníamos? El hueso de la cara, ya. Cigomático. Ya los sigo Hueso mal. maxilar. El maxilares, Maxilar inferior y superior. Ya, los aunque los actualmente, los orbitales, ya, pero aclarando, el antes frontal, se les conocía, Frontal. ya, muy bien, muchachos, ya, pero aclarando, antes se les conocía como maxilar superior y maxilar inferior, pero actualmente únicamente se utiliza el término mastoideo. maxilar y Mandíbula. mandíbula, ¿ya? Mandíbula. Maxilar y mandíbula, ¿Cómo, ¿ya? cómo, Ya no se le cómo, dice maxilar doctor? superior, maxilar inferior. Antes se les decía maxilar superior, maxilar inferior. Actualmente al superior simplemente se le conoce maxilar y al inferior se le conoce como mandíbula, ¿ya? Maxilar y mandíbula. Eso es la aclaración que se hizo. Antes sí podía decirle maxilar superior, maxilar inferior, pero para evitar, como se dice, el conflicto, simplemente maxilar al que está arriba y el que está abajo solamente mandíbula, ¿ya? Mandíbula. Y acá nos faltaría lo que es, por ejemplo, acá tenemos igual, ¿no? Un maxilar derecho, un maxilar izquierdo, la mandíbula que es uno solo, acá, derecho, izquierdo, no los superiores. ¿Qué más nos faltaría acá? Lagrimal. Ya el unguis, muy bien, el unguis o hueso lacrimal, ¿no? Lacrimal. También tenemos a nuestro famoso hueso Böhmer, Orbitales. eso, de Böhmer. los orbitales, ¿no? Entonces, que estos, aunque cuando nosotros hablamos de orbitales, vamos a englobar, por ejemplo, al etmoides, pero ya hemos visto que el etmoides se encuentra dentro de los huesos del neurocráneo, ¿no? Se encuentra dentro de los huesos del neurocráneo, sí. Sí, a ver, no se preocupen, chicos, este es un repaso. Ahora vamos a compartir después lo que es el atlas, donde vamos a ver a detalle las imágenes, ¿ya? Vamos a ver a detalle lo que son las imágenes. Bien. Pero esto es Falta como el la Böhmer, parte ¿no? teórica, una parte teórica y luego vamos a hablar de una parte práctica, ¿no? Entonces tenemos a los cigomáticos, tenemos al maxilar, tenemos a la mandíbula, tenemos al unguis, al bómero. También tenemos a unos huesitos que se llaman las conchas. ¿Han escuchado hablar de estos huesitos, muchachos? No. O No, profesor, cornetes. cornetes, el de Eso. la Pero, nariz. ojo, eso, inferiores, ¿ya? Ojo, inferiores, ¿ya? Y esto lo voy a repetir de nuevo. Únicamente tenemos a los cornetes nasales inferiores. ¿Por qué? Porque el superior y el medio pertenecen a este huesito, ¿ya? Nosotros vamos a tener tres cornetes en la nariz que van a actuar como unas turbinas. Hacen que el aire que está ingresando a nuestro cuerpo se fragmente, ¿ya? Se fragmente en varios trayectos. Entonces, tenemos uno superior, uno medio y otro inferior. El superior y el medio pertenecen al hueso etmoides, son parte del hueso etmoides, a diferencia del inferior o los inferiores, que estos son huesos individuales, ¿ya? Huesos individuales. También tenemos a los famosos palatinos, muchachos. No se olviden de los palatinos, ¿ya? Los palatinos que van a formar lo que es la parte del Paladar. eso del paladar, ¿ya? Nos forman lo que es la parte del paladar, ¿ya? Eso en relación a los huesos planos, ¿no? Como un resumen general, ¿no? Un resumen así rápido. Ah, bueno, nos faltó lo que se fracturan siempre, los huesos nasales, ¿no? Generalmente los varones, ¿no? Porque están en constantes peleas, entonces vienen ahí con los huesos nasales fracturados, ¿no? Con los huesos Esos nasales son fracturados. esos son los huesos axiales, ¿no? Sí, son unos huesitos que se encuentran en la nariz, ¿no? Son huesos laminares que tienen esta forma, ¿sí? Y que van a conformar lo que es después la estructura ósea de la nariz, ¿no? Y acá arriba está nuestro huesito frontal, ¿no? Ahí arriba está nuestro frontal y a los lados nosotros tenemos a los maxilares, de esta manera.
esquemáticamente hablando, ¿no? Ahí tenemos a los maxilares. Ahí. Entonces nosotros tenemos en esta región a los huesitos de la nariz, ¿no? Vamos a ver después los huesos propios de la nariz. Bien. Luego hablamos de otro grupo, de los famosos huesos largos. Y esto es sencillo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos al húmero, Fémur. tenemos al fémur, eso, el hueso más largo del cuerpo, no al fémur. También tenemos a la tibia, al peroné, al cúbito, al radio. La clavícula también es largo. También es un hueso largo, ¿no? Pero en algunas bibliografías es más, lo encuentran como un hueso plano. Depende de la bibliografía. Otros prefieren estudiarlos como un hueso largo y otros prefieren estudiarlos como un hueso plano, ¿no? Como un hueso plano. Y lo mismo pasa también con las costillas. Las costillas son planas, pero en algunas bibliografías encontré de que lo estudian como si fueran huesos largos. Largos. Algo peculiar de los huesos largos es, muchachos, de que estos siempre se estudian de la siguiente manera. Estos van a estar conformados por una diáfisis y por dos epífisis, ¿ya? Entonces vamos a esquematizar cómo es esto. Un hueso largo, ¿no? Donde predomina su longitud sobre lo que viene a ser su espesor y su anchura, ¿no? Eso es un hueso largo. Entonces, la parte media, muchachos, la parte del centro, se conoce como diáfisis. Y las partes alejadas del hueso se conocen como epífisis, ¿ya? Epífisis. Y tenemos dos epífisis en los huesos largos. Una que es proximal, aquella que está más cerca de, en este caso, nuestro punto de referencia siempre va a ser el cráneo proximal, y otra que se encuentra más alejada, que vendría a ser la distal. Entonces, cuando yo quiero estudiar huesos largos, muchachos, tengo que recordarme de esto. Dos epífisis y una diáfisis. Entonces, en base a esto es que nosotros estudiamos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recordamos un poco de la epífisis proximal del húmero, ¿qué es lo que me acuerdo yo? Me acuerdo de la cabeza, de su cuello anatómico, de su cuello quirúrgico, me acuerdo de las tuberosidades que encuentro, ¿no? La tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, y cómo estas me están formando un surco, que es el famoso surco bicipital, ¿no? O la corredera bicipital. Eso en la epífisis proximal. En la diáfisis únicamente me hago referencia al cuerpo y en ahí encuentro una tuberosidad, que es la famosa tuberosidad deltoidea. Y en la epífisis distal ya hablo de los cóndilos de la tróclea y que se encuentra arriba de estos, ¿no? El epicóndilo y el epitróclea. Y de esta manera es que yo ya describí a un hueso largo de manera sencilla, ¿no? En ese orden. Empiezo por la epífisis proximal, me voy a la diáfisis y luego me voy a la epífisis distal, ¿no? Y principalmente hemos hablado que acá nosotros teníamos la hematopoiesis, ¿no? En todos los huesos hay hematopoiesis, ¿ya? Pero principalmente en los huesos largos, ¿ya? En los huesos largos. Pero esto en los primeros años, ¿no? Cuando somos jovencitos, hasta la edad adulta. Ya a medida que vamos avanzando, esto se va a darse en los huesos planos, ¿ya? Y luego está el otro grupo, que son los huesos cortos, cortos y los irregulares, ¿no? Irregulares, ¿no? Dentro de los huesos cortos son aquellos que tienen casi las mismas medidas, ¿no? De longitud, de espesor y de anchura. En acá están, por ejemplo, los huesos del carpo, los huesos del, los huesos del tarso, ¿no? Algunos huesos del tarso que van a conformar los huesos cortos. Y los huesos irregulares, como su nombre dice, son aquellos que no podemos encontrarle cierta forma. En este grupo están, por ejemplo, las vértebras, lo vamos a notar ya en acá, los huesos del carpo, algunos huesos del tarso están dentro de los huesos cortos, y en los irregulares nosotros tenemos generalmente a las vértebras, ¿no? Tenemos a las vértebras, por ejemplo, tenemos también igual a algunos huesos del tarso, que lo vamos a ver hoy día, ¿no? ¿Cuáles son los huesos del tarso irregulares y cuáles son los huesos del tarso cortos? ¿Ya? También tenemos esto. Entonces, en base a esto es como un resumen general de osteología, ¿no? Lo que generalmente nosotros vemos, ¿no? Lo que nosotros vemos. Luego ya nosotros vamos a ir avanzando progresivamente hablando de lo que es la miología, donde vamos a estudiar a los músculos. Importante saber
de los músculos, ¿no? Miología, así como mención del aparato locomotor, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de músculos, el estriado y el músculo liso. Pero, profe, ¿dónde está el cardíaco, no? Porque a mí me han enseñado que son tres, el cardíaco, el estriado y el liso. Y acá una cosa muy importante. El cardíaco se va a encontrar dentro del músculo estriado, ¿ya? Dentro del músculo estriado. Entonces, dentro de lo que es el músculo estriado, nosotros tenemos el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético, ¿ya? Al músculo estriado esquelético. Eso no deben olvidarse, ¿ya? Únicamente nosotros tenemos dos tipos de músculos, el estriado y el liso, ¿ya? Y dentro del estriado tenemos al estriado cardíaco y al estriado esquelético. El estriado cardíaco, corazón, ¿no? Y el estriado esquelético, los músculos que ustedes ya conocen, ¿no? Sus bíceps, sus tríceps, sus pectorales, ¿no? Sus coquitos, sus cuadrados sus rectos del abdomen. Estos son los músculos que van a conformar los músculos estriados esqueléticos, ¿ya? Y en el parte de lo que representa las articulaciones, vamos a mencionar las articulaciones, ¿no? Articulaciones. Tenemos tres tipos principales. ¿Cuáles son, muchachos? Sinovial, No se escuchó muy bien. sinovial, La articulación sinovial, ya, muy bien, acá la articulación sinovial. ¿Qué más? anfiartrósica Ya, las anfiartrosis. Y nos falta uno. y la sinartrosis. Eso, la sinartrosis. Su nombre dice sin artrosis, es decir, que nosotros no tenemos articulación, ¿no? En la sinartrosis no hay una articulación móvil como tal, está unido fijamente al otro hueso, ¿no? En acá nosotros tenemos la famosa articulación de las suturas del Cráneo. cráneo, eso, de las famosas suturas del cráneo, ¿no? Son articulaciones fijas, la unión de dos huesos, ¿no? Tenemos al hueso A y tenemos al hueso B, pero esta articulación es fija, no tiene movimiento, ¿ya? No tiene movimiento. Las anfiartrosis, estas tienen un movimiento, esto es sin movimiento, sin movimiento. Las anfiartrosis, por otro lado, tienen movimiento parcial, ¿ya? Acá va a entrar lo que es, por ejemplo, la articulación que está en la columna vertebral. La articulación que está en la columna vertebral, dado por esos famosos discos articulares, ¿no? Dado por esos discos articulares. Entonces tiene un Doctor, movimiento. disculpe, ¿no? Una Adelante. consulta. ¿No era diartrosis? Articulación sinovial o diartrosis también es otro nombre, ¿ya? Ah, ya, ok. Eso es lo que me Diartrosis. confundí. Es, Ok. sí. Solamente que la sinovial es un tipo, algunos lo prefieren llamar diartrosis o articulaciones sinoviales, pero otros son solamente diartrosis, porque hay un subgrupo que son las sinoviales como tal, ¿no? Pero eso es un tema de tecnicismo, pero es lo mismo, al final es lo mismo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Entonces, sí, muchachos, sí se está grabando en la clase, no se preocupe. Ya, sí se está grabando. Algunos ejemplos de músculo liso. Entonces, esto, muchachos, lo vamos a ver en clases posteriores, pero adelantándonos, ¿no? Un poquito el músculo liso es aquel músculo involuntario que nosotros no podemos controlar. Es aquel músculo que lo vamos a encontrar principalmente en vísceras, ¿ya? Como por ejemplo, intestino, ¿no? Vamos a tener músculo liso. También vamos a tener músculo liso en los vasos sanguíneos, ¿ya? En los vasos sanguíneos. Principalmente en las arterias, ¿ya? Principalmente en las arterias tenemos este músculo liso, ¿ya? El músculo estriado tiene la siguiente forma, ¿sí, no? Tiene una forma de esta manera, ¿no?
¿sí? Es multinuclear, múltiples núcleos tiene, ¿no? En cambio, el músculo liso tiene forma de huso y un solo núcleo, ¿no? Músculo liso y músculo estriado. ¿Ya? Entonces presenta estrías, por eso de ahí su nombre, ¿no? Estriado. En cambio, el liso tiene forma de huso, ¿no? Una forma así como si fuera una hojita, ¿no? Esas serían las principales diferencias. Bien, regresamos. Entonces, en la anfiartrosis tenemos lo que es el movimiento parcial, hemos hablado. En este grupo va a estar, por ejemplo, las articulaciones de de la columna vertebral, específicamente hablando de los discos vertebrales, ¿no? Y también vamos a tener acá las famosas costillitas, ¿no? A mis famosas costillitas que igual tienen movimiento parcial, ¿ya? Tienen igual movimiento parcial. Y en las sinoviales son aquellas articulaciones que tienen gran rango de movimiento, ¿ya? Gran rango de movimiento. Por ejemplo, la articulación del hombro, ¿no? La articulación del hombro, ¿no? Que me permite rotar lo que es el miembro superior en 360 grados. La famosa articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, ¿no? Son articulaciones que tienen gran rango de movimiento, ¿no? La articulación del tobillo, por ejemplo, la articulación de las muñecas, la articulación del codo, ¿no? Son articulaciones que nosotros utilizamos día a día, ¿no? Y que tienen gran cantidad de movimiento. Ya esas son las articulaciones de tipo diartrosis o de tipo sinovial, ¿ya? Dentro de esto, uno de los componentes esenciales que vamos a tener acá está, por ejemplo, la famosa cápsula articular. Ya vamos a dibujar acá. Tenemos un hueso A y tenemos un hueso B. ¿Ya? B. La articulación, muchachos, está formado externamente por la cápsula articular, ¿ya? Esta cápsula articular es muy importante porque esta es la que va a contener a la articulación como tal, ¿ya? En esta cápsula va a estar formado principalmente igual por tejido conectivo, tejido que conecta, y vamos a tener también el apoyo de ligamentos, ¿ya? Los ligamentos apoyan, refuerzan esta articulación, ¿ya? Dentro de la cápsula articular, ¿qué vamos a tener, muchachos? Primero, nosotros vamos a tener una cavidad, ¿ya? Vamos a tener una cavidad articular, ¿ya? Todo esto es la cavidad articular, ¿ya? En esa cavidad articular, muchachos, nosotros vamos a tener al famoso líquido articular. ¿Cuál será la función del líquido articular? Venderlo, dicen, no, pues muchachos, no se Lubricar. eso, lubricar, vender líquido articular. No se pasen, chicos, ¿ah? No se pasen. Eso, lubricar. Hacer que tenga gran... Eso, lubricar la articulación no me permite moverla. Evita ese roce entre hueso y hueso. ¿Ya? Lubricar. Muy bien, chicos, ¿no? No, no, chicos, no se vende. Eso es un mito, ¿ya? Eso es un mito. O sea, a veces las personas dicen, me está robando el líquido de la rodilla, dicen, ¿no? Ah, me está robando. No, muchachos, no, eso es un mito. Ah, un mito. No se vende ese líquido. Pero esta cavidad, muchachos, va a estar formado por qué? Primero, el hueso, ojo, el hueso, tanto el de arriba como el de abajo, los que se estén uniendo, tienen en su revestimiento cartílago. Se puede ver el cartílago, ¿no, chicos? Que estoy dibujando ahí de color azul. Sí. Sí, doctor. Ese se llama el cartílago articular o cartílago óseo articular, ¿ya? Es cartílago, protege, evita de que el hueso se choque con el otro hueso, ¿ya? Es cartílago. Entonces, este cartílago a veces sí, se chocan entre ellos, pero no pasa nada, porque ambos son cartílago, ¿no? Pero a veces ya en la mediana edad, en la avanzada edad, ¿no? Entonces, las personas, sobre todo con obesidad, pierden ese cartílago, por lo cual el hueso se está chocando con el otro hueso, generando dolor. Eso se conoce como la famosa artrosis, ¿ya? Cuando perdemos este cartílago, ¿ya? Artrosis. Y otro componente de la cavidad es lo que se encuentra a los laditos,
que se conoce como la membrana sinovial. Y esto es la membrana sinovial. Membrana sinovial. ¿Ya? Entonces, todos estos componentes, la membrana, el cartílago, forman la cavidad y la cavidad lo está envolviendo la cápsula, ¿no? La cápsula articular. Estos, muchachos, son los componentes principales que tiene una articulación de tipo sinovial o diartrosis, ¿no? Una articulación de tipo sinovial o diartrosis, ¿ya? Esos serían los principales componentes, ¿ya? Y cuando se inflama todo esto, todo el líquido, toda la cápsula, todas las membranas, se conoce como artritis. Cuando se inflama. Cuando se desgasta el cartílago era la artrosis, ¿ya? Artrosis. Esas son las principales diferenciales de las articulaciones. Entonces, todo lo que hemos visto, entonces las articulaciones, la parte ósea, la parte de los músculos, conforma mi aparato locomotor, ¿no? Me permite ejercer movimiento, me permite protección y ahí por ahí hemos visto un factor extra, ¿no? Que era la hematopoiesis, ¿no? Entonces, con esto, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que viene a ser nuestras articulaciones? Doctor, a cierta edad la gran mayoría de las personas tienen artrosis. ¿Y cuál sería el tratamiento que se Bueno, le indica? lamentablemente la artrosis no tiene cura, ¿no? No hay. La artrosis no tiene cura. La única alternativa terapéutica que nosotros tenemos, uno, es aliviar el dolor con antiinflamatorios no esteroideos, podemos aliviar el dolor con corticoides o incluso con analgésicos opioides, ¿no? Pero en caso de que ya no se pueda, nosotros optamos por lo que vendría a ser el uso de las prótesis, principalmente prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Ya, doctor, sí o sí, a cierta edad uno va a tener artrosis. Sí o sí a cierta edad uno va a tener artrosis, pero también va a depender mucho de los estilos de vida, ¿no? Estilos de vida. Por ejemplo, si eres una persona obesa, tienes más chance de tener lo que es una artrosis más tempranamente, ¿no? A diferencia que tu vida es sana, que vas a tener progresivamente a mayor edad, ¿no? Ya, otra consulta, doctor. En la tendinitis, por ejemplo, he escuchado a algunos traumatólogos decir que hay que ir a terapia, ¿no es cierto? Pero si te duele, por ejemplo, tendinitis a nivel del tarso, Ya la famosa fascitis plantar también, ¿no? Entonces claro. son como que sí, exacto, situaciones en las cuales ya has generado una inflamación y esta inflamación ha generado un proceso de calcificación y este proceso de calcificación hace que el tendón se vuelva más duro, lo cual de que cuando tú realices algún tipo de movimiento esto duela, ¿no? Duela mucho y aparte del factor inflamatorio. Entonces, como se menciona, lamentablemente en la gran mayoría de las patologías que son que afectan a la articulación, nuestro tratamiento es sintomatológico. Solamente tenemos que aliviar el dolor o quirúrgico en su defecto, ¿no? Operar. Profesor, profesor, Ok, una gracias. consulta. Profesor, Adelante, muchachos, adelante. una consulta. En este caso, mi papá tiene desgaste de lo que está de color verde y sus huesos chocan, pues, ¿no? Y el traumatólogo lo que le dijo fue que tenía que hacerse una operación para que le puedan, así como unas prótesis para que pueda separar los huesos, pero mi papá, por el motivo del miedo, no se llegó a realizar la operación. ¿Usted qué opina? ¿Que estaría bien que se opere Exacto. o El ya único le da tratamiento, igual? como les mencioné, el único tratamiento de la artrosis sería lo que vendría a ser el sintomatológico, bombardearle con medicamentos que eviten el dolor y lo que le plantearon a tu papá, que ya supongo que ya está en un estado un poquito más avanzado, que es el tema de la prótesis, ¿no? Entonces, ¿debería someterse a prótesis? Sí. El problema es que constantemente nosotros también tenemos complicaciones y una de las principales complicaciones de las prótesis es el rechazo. Es un componente externo, de afuera, no es de tu cuerpo, por lo cual tu cuerpo lo reconoce como si fuera algo malo, algo agresivo.
entonces tu cuerpo lo va a intentar atacar, ¿no? Y genera un proceso inflamatorio igual doloroso, entonces se le tiene que administrar otros tipos de medicamentos para que en este caso tu papá pueda soportar la prótesis, ¿no? Entonces, de esta manera, sí tenemos que ir jugando poco a poco, ¿no? Que su sistema inmune no sea tan agresivo contra él mismo y que pueda, de cierta manera, sobrellevarlo esto, ¿no? Ahora, si el dolor es mucho, no, si se opta por lo que es la prótesis. Ahora, si todavía puede manejar este tema con analgésicos y todo eso, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Pero recordando también que estos medicamentos podrían condicionar a otras situaciones, ¿no? Como por ejemplo la falla renal, entre otras cosas, ¿no? Por eso es un tema de debate, ¿no? Es un tema extenso esto de las artropatías, ¿no? Entonces, si el médico ya le recomendó la cirugía, podemos empezar por eso, ¿no? Animarle, decirle, ver siempre beneficios y ver también el médico que le explique lo que le podría pasar, ¿no? Lo que le podría pasar. Eso, ¿no? Caminan bien, sí, les va bien, les va Profesor, bien. profesor, Ay, en ay, este caso mi papá tiene las piernas, por decir, de las rodillas hacia abajo, así como arqueadas. Igual con la prótesis quedaría igual porque, o sea, a pasar los años, mi papá ya no tiene así como que las rodillas rectas, o sea, como que se le van arqueando las rodillas, de las rodillas hacia abajo, pues, ¿no? sí, 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 entonces sí, por eso con la prótesis esto va a regresar, ¿no? Normal, también tiene que ser lo que es fisioterapia, ¿no? Tiene que ir a estimular la parte muscular también, que es importante, ¿no? Para que sostenga la articulación. Y, Ya, profesor, gracias. y bien, bien, Luz, ¿no? Otro tema, ¿no? Bueno, lo que es la gota o artritis gotosa, esto entra dentro del grupo de las artritis, ¿ya? El tema de la gota es más que todo orientado a lo que es el consumo, bueno, no el consumo, sino que la elevación del ácido úrico. Rico. ¿Y este ácido úrico de dónde viene? Viene del metabolismo de las famosas purinas. ¿Y dónde Purinas encontramos las purinas? Lo vamos a encontrar en la carne roja. rojas. Eso, en la carne roja y en las bebidas fermentadas, ¿no? En las bebidas fermentadas. Y en alguno que otro marisco, por ejemplo, ¿no? Marisco, ¿no? Antes llamada como la famosa enfermedad de los reyes, ¿ya? Porque los reyes, ¿cómo era su cena real? Su chanchito, su vinito, sus langostas. Entonces, todo esto condicionaba a que sus niveles de ácido úrico en la sangre aumenten. ¿Qué pasa cuando aumenta el ácido úrico? Tu cuerpo trata de cierta manera eliminarlo, pero llega a un punto donde ya no va a poder, por lo cual empieza a acumularse en forma de cristales, ¿ya? Los famosos cristales de urato monosódico, así se llama. Estos cristales, ¿dónde se depositan? Justamente en las articulaciones, principalmente en el dedo gordo del pie, principalmente, ¿no? Pero esto puede ir a cualquier articulación, ¿no? A mayor cantidad de ácido úrico, mayor cantidad de articulaciones afectadas, ¿ya? Entonces, como su nombre dice, son cristales, muchachos. ¿Qué van a hacer los cristales? Cortan, desgarran, ¿no? Generan un proceso inflamatorio. De esta manera es que generan una inflamación en todo esto, ¿no? Generan un proceso inflamatorio, ¿no? Ahí se depositan estos cristales y van haciendo de que generen este proceso inflamatorio que es muy, muy doloroso, ¿no? Los pacientes describen que es un dolor así que no lo pueden soportar, es un dolor urente que no calma con nada prácticamente, ¿no? Los deja tumbados a los pacientes con artritis gotosa. En este caso, sí tenemos un tratamiento, ¿no? Sí, si bien es por la elevación de este ácido úrico, nuestra misión es tratar de bajarlo, ¿no? Medicamentos como, por ejemplo, el allopurinol, que son medicamentos que nos ayudan para reducir los niveles de ácido úrico y la dieta. La dieta también es importante. Y la famosa colchicina, ¿no? Son medicamentos que nosotros utilizamos para el tratamiento de la famosa artritis gotosa, ¿no? La famosa artritis gotosa. Bien, chicos, eso, ¿no? Nos hemos metido al ámbito clínico, pero importante, ¿no? Correlacionar y ahí, sí, utilizamos corticoides, Luis, la cortisona, la dexametasona, ¿no? Para el dolor. Primero, para el dolor, nosotros escalamos, ¿no?
Con el dolor escalamos. Cuando hay dolor, nosotros tenemos que ir escalando poco a poco. Siempre empezamos con AINES, ¿no? Con AINES. Los AINES más famosos que ustedes deben conocer, por ejemplo, el ibuprofeno. Es el más famoso, ¿no? Entonces nosotros escalamos un poquito más fuerte que el ibuprofeno, naproxen, ¿no? El naproxen. Un poquito más fuerte, podemos utilizar el diclofenaco, ¿no? Entonces son lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Algunos incluso que de acción muy cortita, como el famoso keterol, ¿no? Keterol o keterolaco también. Es el keterolaco, ¿no? Pero esto es más para acción corta, un dolor de muelas, por ejemplo, ¿no? No es tanto de acción larga como los otros, ¿no? Luego evolucionamos, por ejemplo, a lo que vendrían a ser los corticoides. Los corticoides. Entonces, si no me funcionan los AINES, se le sigue doliendo, le doy naproxeno, le doy diclofenaco, le sigue doliendo, yo me voy por corticoides, me voy, por ejemplo, con la prednisona, ¿no? Prednisona, me voy con la dexa, que son los más conocidos, ¿no? La dexametasona y la prednisona, ¿no? También hay otros, ¿no? Como por ejemplo la hidrocortisona, ¿no? Que también está. No me funciona con corticoides. Ahora sí, ya me voy al tema de los opioides. Opioides. Igual, ¿no? El más suavito, por así decirlo, el tramadol, ¿no? El famoso tramadol, que generalmente lo utilizan más para procesos quirúrgicos, ¿no? Por el dolor fuerte que hay. Y luego ya si no hay tramadol, entonces, o si no le funciona el tramadol, ya podemos evolucionar o subir a morfina, ¿no? A morfina. No funciona con todo esto, ya, de ahí podemos, el dolor es muy, muy, muy fuerte que ni con opioides ha calmado, entonces nosotros ascendemos a un grado más alto, ¿no? Esto ya se encarga el servicio de anestesio, ¿no? Anestesio, donde va a utilizar medicamentos controlados, ¿no? Como por ejemplo, eh, la famosa, lo que son, por ejemplo, la gabapentina, por ejemplo, ¿no? Medicamentos controlados que podemos utilizar. La gabapentina, podemos utilizar el fentanilo también, ¿no? Para tratar lo que es el dolor, ¿no? Ya esto, o anestesiarlo de por sí, ¿no? Y así no se puede, entonces vamos por lo quirúrgico. Retirar el nervio, ¿no? Segmento nervioso que está doliendo, ¿no? Ya retiramos el nervio y de esta manera ya no tenemos dolor, ¿no? Entonces el tema de dolor es un tema grande, ¿no? Es un tema complejo que también estaría ahí mencionado. Sobre todo estos dos lo utilizamos bastante en temas de articulaciones. Bien, muchachos. Entonces, anatomía del aparato locomotor. Huesos, músculos y articulaciones, cosas que no debemos olvidar, ¿ya? Huesos, músculos y articulaciones, ¿ya? Huesos ya hemos visto, ¿no? Todo lo que es el componente de protección, el componente de soporte, músculos, sobre todo el componente de contracción y las articulaciones, que en este caso sería lo más importante porque nos dan el tema del movimiento. ¿Cuáles son las principales? Estas, las articulaciones de tipo sinovial, son las que se encargan de darnos un gran rango de movimiento, ¿ya? Un gran rango de movimiento. Codos, cadera, hombros, clavícula, ¿no? Todo este conglomerado de las extremidades, sobre todo, pertenecen a lo que vendría a ser, a ver, ahí está, lo que vendría a ser a nuestras articulaciones. Bien, Marlene, adelante, adelante. Una pregunta, Marlene, y de allá vamos con el tema. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué hay de esas ampollas que son de ácido hialurónico para la artrosis? Ya, Gracias por su respuesta. Es que esto es un tema de debate, ya, Marlene, lo que son como las terapias alternativas, ¿no? El uso de colágeno, por ejemplo, el uso del ácido hialurónico o la famosa infiltración con plasma y corticoide, ¿ya? Sí, como que hay estudios que dicen de que mejoraron pacientes con esto, ¿no? Mejoraron pacientes progresivamente, pero hay otros estudios que dicen que no, que simplemente actúa como un efecto placebo. Entonces, siempre van a estar ahí en ese limbo, en ese balance, en que sí y no, ¿no? Algunas bibliografías dicen sí, por esto, y otros dicen no, por esto, por esto. Por eso siempre es tema de debate. Por eso siempre es tema de debate, así también como
acupuntura, por ejemplo, ¿no? Es un tema de debate que se tiene en la medicina, ¿ya? Eso del ácido hialurónico. Muchas gracias, doctor. Entonces, todavía no hay tanta evidencia para decir si esto funciona, pero tampoco es como que digan no hay casos. Hay casos, sí se han documentado casos donde sí verdaderamente funcionó, ¿no? Pero como te menciono, todavía está en debate este tema. Eso, ya ves, David, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces siempre va de la mano, a veces funciona, a veces no. Ahora, lo que sí no, que es un gasto de plata, por así decirlo, son los famosos sueros milagrosos, ¿ya? Eso sí, muchachos, no caigan, ¿ya? Los sueros milagrosos, ¿ya? Los famosos sueros multivitamínicos, eso sí, muchachos, ya hay suficiente evidencia para desmentir esto, ¿ya? Los famosos sueros milagrosos, no crean en eso, chicos, ¿ya? Curanderos, doctor, los curanderos. Doctor, buenas Sí, noches, doctor. creo, pero porque Quisiera saber qué tan cierto es que la zona, digamos, no favorece a la cardiophilia a desplazar las cosas. Uy, no se logró escuchar muy bien, no sé si lo podrías escribir tal vez. ¿Me escucha? Se escuchó muy bajito, pero a ver, si lo puedes súper. escribir mucho mejor. No sé si he escuchado que la dexametasona tiende a adelgazar la articulación. El exceso obviamente es dañino, ¿no? Hay un paciente con artrosis. ¿Qué tan cierto sería eso? Y bueno, la dexametasona como tal, disminuir la articulación, no creo como tal, pero sí la dexametasona nos condiciona a ciertos factores importantes, ¿no? Como por ejemplo la resistencia a la insulina. Bueno, y esto también es como también igual, entre comillas, recientemente se estaba hablando de esto, pero lo que sí es que la dexametasona nos va a condicionar al factor de inmunodepresión. Y o sí, los corticoides nos predisponen a esto, inmunodepresión. Nos hace más susceptibles, por ejemplo, a eh, patologías externas, ¿no? Nos hace susceptibles, por ejemplo, a condiciones como infecciones, ¿no? Infecciones que nos pueden afectar más fácilmente. Pero también nos favorecería en procesos autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, una artritis reumatoide es un factor autoinmune, tu propio cuerpo te ataca. Entonces, para evitar que tu propio cuerpo te ataque, yo lo inmunodeprimo y de esta manera mi cuerpo ya no me ataca, ¿no? Entonces, por eso también está en una balancita, ¿no? Y el otro tema es el famoso síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, lamentablemente, los pacientes ven mejoría con lo que son los corticoides y empiezan a tomarlos de manera discriminada, ¿no? Toman, y luego tienen el famoso síndrome de Cushing, ¿no? Eh, la famosa obesidad central, las estrías violáceas, la cara de luna llena, ¿no? Que esto puede predisponer a otras patologías incluso, ¿no? Todo un tema de debate los medicamentos, ¿no? Entonces todo tiene sus pros y sus contras, por eso importante, ¿no? La dieta, mantener, ¿no? Porque el principal factor de riesgo para, en este caso, la artrosis que estamos hablando, la obesidad. La obesidad es nuestro principal factor de riesgo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la artritis reumatoide, entre otros, es más el factor autoinmune, ¿no? Un factor, por ejemplo, ambiental, puede ser, ¿no? Que esté dañando lo que es el material genético de lo que vendrá a ser nuestras defensas. Entonces, eso hace que se alteren y de esta manera pueden condicionar, ¿no? Entonces, hay varios factores que debemos cuidar, ¿no? Cuidar. Ahora, algunos reumatólogos dicen de que el ejercicio el ejercicio también es un factor de riesgo para predisponer a algún tipo de artropatía, ¿no? Pero ojo, se refutan a que un ejercicio extremo, ¿no? Hay personas de ya, digamos, de 50 años que se ponen, por ejemplo, a jugar fútbol, pero de manera agresiva o hacen deportes extremos, ¿no? Estos son los que más condicionan a estas patologías, ¿no? Pero como lo mencionan algunos, dicen otros, dicen que también no, que es mejor todavía no hacer ejercicios de alta intensidad porque acostumbras a la articulación y eso, ¿no? Son temas de debate que encontramos en la medicina, pero está bien. Bien, muchachos. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un pequeño pausa. Acá vamos a... Ya.
Neurocráneo y viscerocráneo. Un momento, chicos, por favor. Vamos a ver dónde está. Se va a acabar la batería de la laptop. A ver, vamos a esperar un momento, chicos. Estoy actualmente con... Entonces vamos a continuar. ¿Ya? Entonces hemos hablado de nuestro cráneo, ¿no? Hemos hablado del neurocráneo y del viscerocráneo, ¿no? Entonces primero vamos a ir sacando los huesos del neurocráneo porque eran 8, ¿no? Los que hemos visto. Por ejemplo, teníamos el hueso frontal, lo retiro. Ahí el que está más adelante de todos ellos, ¿no? Nuestros huesos frontales. Por arriba teníamos a los huesos parietales, ¿no? Dos huesos parietales, derecho e izquierdo. Y en la parte posterior nos quedamos con el hueso occipital, ¿no? Y bueno, ahí que están nuestros temporales también, ¿no? Temporal derecho y temporal izquierdo. Y el hueso que no se deben olvidar que hemos mencionado, ¿no? El famoso esfenoides, ¿no? Si se dan cuenta es como un pequeño murciélaguito, ¿no? El famoso murciélago, mire, de esta manera, ¿no? Lo que está de verde que vendría a ser sus alas mayores, sus alas grandes. Creo que está con un poco de retraso lo que es el atlas, ahora sí. Entonces, lo que estaría de color verde, que vendría a ser las alas mayores, lo que estaría de color rosado, mis alas menores, lo que está en azul sería el cuerpo del esfenoides como tal, y lo que está abajo, que son sus patitas, ¿no? Las apófisis pterigoides, ¿ya? Las famosas apófisis pterigoides, los componentes principales que nosotros encontramos en este huesito, ¿no? Ahí lo sacamos. Y anterior a este nosotros tenemos al que no debemos olvidarnos que hemos dicho que es el etmoides, ¿no? El pintado de azul, ¿no? Es una mariposa, un murciélago, cualquier forma que ustedes quieran dar, muchachos, es de acuerdo a ustedes, ¿no? La literatura lo describe como una mariposa, ¿no? A veces también le dicen el murciélago, le dicen también, ¿con qué otro nombre más lo conocían a este? Tenía un nombre especial, ahora me voy a recordar, una cara de un personaje, lo llamaban, por ustedes, ¿no? Bueno, ahí está nuestro etmoides, ¿no? En la parte más anterior, ¿no? Que está en la parte central igual, ¿no? Es el hueso más central que podemos encontrar en lo que respecta a nuestro neurocráneo, ¿no? Ahí está bien pintadito de azul nuestro hueso etmoides, ¿no? Nuestro hueso etmoides. Bueno, entonces, dentro del hueso etmoides hemos dicho que encontramos a los cornetes, ¿no? A ver, vamos a encontrarlos a mis cornetes, ¿no? Y los que están viendo ahí como unas pequeñas tiritas acá. A ver, vamos a ver. Ahí están, ¿no? Nuestros cornetitos, ¿no? Cornetes superiores y cornetes medios, ¿no? Cornetes superiores y cornetes medios, porque los inferiores hemos dicho que pertenecían al grupo de los huesos de la cara, ¿no? O viscerocráneo. Vamos a retirar también a este hueso, al etmoides, y ya nos quedamos con los huesos de la cara, ¿no? Con el viscerocráneo. Tenemos a los dos cigomáticos, miren, los dos cigomáticos ahí a los lados, los sacamos. Tenemos a los maxilares, ¿no? Recuerden que ya no se les dice superior e inferior, solamente maxilares, ¿no? Maxilar izquierdo y el maxilar derecho, ¿no? Los retiramos a los maxilares. Y abajo teníamos a lo que vendría a ser la mandíbula, ¿no? La mandíbula. Vamos a quitar el componente articular. Esto. La mandíbula, ¿no? Y con sus dientes. Bueno, los huesos que nos quedarían serían, por ejemplo, los lagrimales, que esto lo vamos a ver en órbita. Tenemos también lo que es, por ejemplo, los huesos propios de la nariz. Esos pequeñitos que están viendo son los huesos propios de la nariz, ¿no? Igual en la rinoplastia también los fracturamos para que podamos moldear, ¿no? Ahí están mis huesos propios de la nariz. Y abajo tendríamos lo que son los cornetes, miren. Los cornetes inferiores, ¿no? Cornetes inferiores o conchas, miren, estos, ¿ya? Cornetes o conchas, ¿ya? Que son individuales. En el centro tenemos al vómer y a los lados tenemos a los palatinos, ¿ya? A los palatinos. Y con eso se acaban los huesos del viscerocráneo, ¿no? Entonces, un poquito mejor, vean al unguis, ¿no? En la cavidad orbitaria, ahí está, pequeño, ¿no? A ver, vamos a retroceder. No, porque lo está disecando. A ver, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Entonces a nuestro hueso unguis, ¿no? Uy, no, lo sigue disecando, chicos. Lo corta. A ver. Ahí está, ahora sí.
ahí tenemos a nuestro hueso unguis, ¿ya? Su nombre es el hueso unguis o lágrima, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? De azulito está pintado nuestro hueso unguis o hueso lágrima. Curiosamente, este se relaciona con una estructura que se conoce como el saco lágrima, ¿ya? Entonces, este huesito es un huesito muy pequeñito que también a veces no se olvida, ¿no? Se olvidan del huesito unguis, ¿no? Y de otro grupo de huesos que se olvidan son los huesos del oído, de los huesos del oído, que son tres. ¿Se acuerdan, muchachos, cuáles son los huesos del oído? Martillo. Yunque, martillo y Yunque, estribo. estribo. Martillo, Eso, el estribo y yunque. el Y yo martillo. estribo yo. Muy bien, chicos, ¿no? El yunque, el martillo y el estribo. El hueso más largo del cuerpo, el fémur. El hueso más pequeño del cuerpo, el estribo. ¿Ya? El hueso estribo, el más pequeño. Creo que tengo una. Vamos a ver, creo que tenemos oído por acá para que veamos esos huesitos. Vamos a buscar al oído. Creo que nos vamos a quedar sin oído, chicos. No tenemos oído. Aquí está, sí hay oído, chicos, sí hay oído, ¿no? Entonces, vea, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es nuestro oído externo, tenemos lo que es el conducto auditivo externo y como un diafragmita que vendría a ser nuestro tímpano, ¿no? Tenemos nuestro tímpano. No se ve. No se ve, muchachos. A ver. Ah, está con retraso, muchachos. Ahorita va a cargar. Y ahorita va a cargar, chicos. No se preocupen. Entonces, hay un pequeño retraso, ¿ya? Hay un retraso de cuánto. A ver. Creo que está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí pueden ver el oído, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ahí está. Miren, la parte Sí externa se ve, doctor. es el pabellón auricular, ¿no? Y ese conducto que están viendo al medio es el famoso conducto auditivo externo, el CAE, ¿no? El CAE. Bien. Ven como un pequeño rodete, ven como un pequeño rodete ahí, como un pequeño anillo. Eso vendría a ser nuestros huesos, bueno, nuestros huesos, digo, nuestro tímpano, ¿no? Nuestro tímpano. Vamos a subirle un poco el brillo a esto. A ver, ya. Entonces ahí tenemos a nuestro tímpano, ¿no? Y arriba nosotros podemos ver cómo es que estos están, los huesecillos del oído, están unidos a la membrana timpánica, ¿ya? A la membrana timpánica. A ver un momentito, chicos. Ahora ya también la tablet es la que se va a descargar. Doctor, disculpa, ¿qué aplicación es eso? Este es eh, el Atlas de Anatomía Humano 2024, ¿ya? Esto está en la Google Play. Así, Atlas de Anatomía Humano, no me pónganle y pónganle el año. Y en el nombre lo encontré, ¿ya? A ver, un ratito, chicos, vamos a conseguir el cargador de la tablet, ¿ya? Oh, doctor, Adelante. ese Atlas ahí, o sea, yo tengo la aplicación, pero hay algunas partes del cuerpo que no se abren. No sé por Sí, qué, están ahí bloqueadas, dice, eso sí es de paga, la versión Pro, ¿no? Que te permite acceder a a, por así decirlo, a varias funciones que normalmente están deshabilitadas, ¿ya? y entonces hay que pagar ahí, ¿verdad? Sí, hay que pagar, ¿no? Pero es una buena inversión, chicos, ¿ah? Porque pueden acceder a varias cositas, ¿no? Sobre todo si están rotando por anatomía, van a acceder a buenas cositas, ¿no? Como hemos visto. Ahora sí creo que ya está, ya está. Doctor, disculpe, ¿cómo se llama esa página del Atlas? A ver. Esto es una aplicación. A ver, lo voy a buscar en un momento. El nombre exacto. Ya el nombre exacto y lo voy a dejar. Yo lo tengo como anatomía Atlas 3D.
Sí, ese es otro, ese es un poco más simple. Hay uno que es con logo azul, que es más completo, ¿no? Que es lo que están viendo acá. Y para desbloquear ciertas funciones igual tienes que pagar, pero está completo la aplicación, ¿ya? A ver, al final se los doy ya, muchachos. Al final les doy el nombre exacto y cómo lo pueden encontrar para avanzar, ¿ya? Entonces, tenemos ahí a la membrana timpánica, ¿cierto? Lo que está pintadito de color azul, nuestra membrana timpánica. Uy, nuestro retraso nos perjudica, chicos. A ver, ahí está, ¿no? Ya se pintó, no, todavía no se pinta. Creo que ya no se mueve, chicos. Creo que hemos perdido comunicación, creo. Voy a volver a compartir, chicos, por favor. Voy a volver a compartir, ¿ya? Vamos a volver a compartir. No está. Ahora sí. Ahora sí pueden ver, chicos, la presentación. No, doctor, no se ve. Ahora sí. Sí, sí, profe. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, lo que se está pintándose de azul, ese pequeño diafragma, pequeñito, ¿no? Como un arco es el tímpano. Y anexo a esto nosotros tenemos a los huesos del oído, ¿ya? Entonces vean primero cómo está distribuido, por ejemplo, el famoso martillo, ¿no? Miren cómo está ahí nuestro martillo unido prácticamente, ¿no? En relación con la membrana timpánica. De atrás tenemos a nuestro hueso yunque, todo esto es el yunque, ¿no? Esos dos segmentos. El yunque y finalmente tenemos a mi hueso estribo, ¿no? Al más pequeñito de todos, al hueso estribo que está en relación con la cóclea, ¿no? Con el caracol, ¿no? Entonces estos perciben lo que es las vibraciones que va a generar el sonido en la membrana timpánica y estas vibraciones se van a pasar a lo que vendría a ser a la cóclea. En la cóclea nosotros tenemos líquido, líquido que viene de lo que es, por ejemplo, la perilinfa y la endolinfa, ¿no? Esto se va moviendo en la cóclea y este movimiento va a generar lo que es igual vibraciones y estas vibraciones se pasan a un órgano que es el famoso órgano de Corti y es el encargado de traducir estas señales sonoras en verdaderos estímulos nerviosos, ¿no? Los convierte en señales nerviosas y los va a llevar a nuestro cerebro, ¿no? Ahí están nuestros músculos, perdón, nuestros huesos del oído, ¿ya? Nuestros huesos del oído. Acá está un poco más complejo, ahí está, ¿no? Entonces, por esos espacios grandes que ustedes están viendo, por esos huecos está pasando lo que les comenté, lo que es los líquidos linfáticos, ¿no? La perilinfa, la endolinfa, y estos van a mover a este pequeño órgano ahí en el medio, que es mis órgano de Corti, ¿no? Ahí está todo ese conglomerado celular, es el órgano de Corti, y estos son los encargados de percibir, ¿no? Esos pelitos que están viendo ustedes ahí son los encargados de percibir el movimiento del líquido, y esto lo va a enviar en forma de señal a través de mi nervio auditivo. ¿Ya? A través de mi nervio áudico. Bien, chicos, entonces para avanzar, vamos a ver si ya tenemos lo que es nuestro tarso. A ver, bien. Entonces vamos a hablar de nuestro tarso, ¿ya? Que vendría a ser la clase del día de hoy. Entonces, estos serían los principales componentes que hemos visto, ¿no? De la osteología, los huesos planos, por ejemplo, los huesos largos, los huesos ilíacos, el fémur, lo que vendría a ser la tibia, el peroné, y bueno, nuestro apartado del día de hoy, que son los huesos del tarso. Chicos, los huesos de mi tarso. A ver, vamos a ver. Uy, ¿por qué? Oh, no, me está perjudicando mucho lo que es el delay, pero ya. No se ve, Sí, 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 ahorita vamos a arreglar, muchachos, ahorita vamos a arreglar. Es que hay mucho retraso. Creo que es por el tema del internet, creo, ¿no? Porque hay bastante retraso con el Atlas y hay bastante retraso con lo que yo estoy presentando ahí, ¿no? Con lo que estoy presentando en la tablet. Entonces vamos a...
Bueno, creo que no se va a poder. Entonces vamos a... Bueno, lamentablemente está fallando mucho. Entonces tendremos que hacerlo con presentaciones, chicos. No nos queda de otra. Listo. ¿Pueden ver, chicos, la presentación? Creo que sí se ve, ¿no? Sí. Ya, listo. Sí, Entonces, doctor, sí se ve. vamos a hablar. Ya vamos a hablar acerca de lo que vendría a ser la osteología de lo que es miembro inferior. Entonces, es importante, la pelvis, un órgano, bueno, en este caso una estructura ósea muy importante que nosotros la vamos a encontrar en lo que viene a ser nuestro segmento inferior del cuerpo humano. La pelvis va a albergar a varios órganos, como por ejemplo a la vejiga, al colon, ¿no? Específicamente las últimas porciones que vendría a ser el recto principalmente, ¿no? Y el colon sigmoides también, ¿no? Él lo va a estar albergando. Vamos a tener también gran cantidad de músculos que van a formar un verdadero diafragma que justamente se encargan de poner esos órganos que hemos mencionado en su lugar. Y en las chicas básicamente vamos a tener al principal órgano reproductor que vendría a ser nuestro útero, ¿no? El útero. Entonces, la parte de la pelvis va a estar formada por diversos huesos, ¿ya? La parte de la pelvis va a estar formado por diversos huesos. Y esta formación es lo que le va a dar ese típico o típica forma de anillo, ¿ya? Esa típica forma de anillo, ¿ya? Entonces, algunos de los rasgos importantes que podemos encontrar, por ejemplo, es la diferenciación, ¿no? Cómo se diferencia una pelvis masculina versus de una pelvis femenina, ¿ya? Normalmente la pelvis femenina, como ustedes pueden ver en la parte inferior que se conoce como arco pubiano, va a estar ubicado por más de 90 grados, ¿no? La pelvis femenina siempre tiene una medida de más de 90 grados, a diferencia del arco pubiano masculino, que este tiene eh, una medida de menos de 90 grados, ¿no? A su vez que vamos a encontrar estrechos, por ejemplo, ¿no? Lo que vendría a ser la parte circular, que justamente de los varones va a ser un poco más redondo, más corto, a diferencia de las mujeres que tienen un diámetro transverso mucho más ancho, ¿no? Mucho más ancho porque justamente es por donde va a salir el feto, ¿no? El bebito, por ese, por esos, por esos bordes, por esas medidas, ¿no? Sale el bebé en las últimas semanas de gestación, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto. Bien. ¿Por qué huesos está formado la pelvis? Primero, muchachos, va a estar formado por esa parte de verde que ustedes pueden ver, que es conocido como nuestro hueso sacro, ¿no? Y otra vez acá tenemos un tema de bibliografía. Algunas bibliografías consideran que el sacro es un solo hueso, pero otras prefieren considerar como la unión de 5 huesos, ¿no? La unión de 5 huesos, ¿ya? Pero eso es ya otro tema de debate en columna, les gusta debatir esto a los doctores, ¿no? Ah, no, que el sacro está formado por 5, verde, ¿no? Y los otros no, es solo un hueso, ¿no? Entonces ellos se pelean ahí por saber, ¿ya? Pero para nosotros, un solo hueso que es el sacro. Y a los lados nosotros vamos a tener al famoso hueso coxal o hueso ilíaco también le dice, ¿ya? El hueso coxal o hueso ilíaco. Este hueso coxal, muchachos, como ustedes están viendo en la pantalla, está formado por 3 estructuras: un ilion, un isquion y un pubis, ¿ya? Ilion, lo que está pintado de color medio amarillo anaranjado, ¿no? Vamos a utilizar nuestro puntero. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos a nuestro ilion. Luego tenemos a nuestro pubis de rosadito y de morado tenemos a nuestro isquio, ¿no? Tenemos a nuestro isquio. Estos en la parte posterior van a estar articulados con las alas del sacro y en la parte anterior se van a articular la pequeña estructura que se conoce como la famosa sínfisis del pubis, ¿ya? Se conocen como la sínfisis del pubis, que igual no es como una estructura de cartílago, no es una estructura cartilaginosa, ¿no? Bien. Entonces, vamos a continuar. Hay una vista posterior de cómo pueden ver.
como el hueso coxal o hueso ilíaco, se está articulando con el sacro, ¿no? Se está articulando con el sacro en la cara posterior, ¿ya? Ahí está nuestra pelvis. Entonces vean algunos detalles anatómicos que podemos encontrar. Por ejemplo, la cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca vendría a ser una porción superior de la parte ilial del hueso coxal, ¿no? De la parte del ilio, ¿no? Del hueso coxal, donde vamos a tener diferentes labios, por ejemplo, ¿no? Un labio interno, una línea intermedia, un labio externo y un tubérculo, que justamente es donde se vienen a insertar músculos del abdomen, ¿no? El oblicuo externo, el oblicuo interno y todos conglomerado muscular, ¿no? En la parte más anterior de la cresta, nosotros vamos a tener dos espinas, una espina anterior y superior, que se conoce como la espina ilíaca anterosuperior, y otra espina que se encuentra más abajo, igual es anterior, pero es más inferior, ¿no? Entonces tenemos a la espina ilíaca anterosuperior, la de arriba, y a la espina ilíaca anteroinferior, que vendría a ser a la de abajo. Si vamos más anterior, vamos a tener un pequeño tubérculo que se conoce como la eminencia iliopúbica, ¿no? La eminencia iliopúbica, que justamente es nuestro punto de referencia para considerar que a partir de eso nosotros tenemos al pubis, donde tenemos los componentes principales del pubis, la rama superior y vamos a tener lo que es la rama inferior, ¿no? La que está bajito. Rama superior, rama inferior, que llegan a este punto donde nosotros tenemos al tubérculo del pubis, ¿no? Al tubérculo del pubis. Y bueno, básicamente después sigue la sínfisis y luego viene lo mismo, ¿no? Pero del otro lado. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener más abajo a lo que es amisquio, ¿no? Con su tuberosidad isquiática. El ilion, el pubis y el isquion, estas tres estructuras van a formar lo que se conoce como el rodete, ¿no? El rodete de la cadera, ¿no? Que justamente es donde vamos a tener la articulación con el fémur, ¿no? Vamos a tener la articulación con nuestro fémur, ¿no? En una parte más interna vamos a tener eminencias importantes, como por ejemplo la espina ciática. Dato importante que les va a servir cuando estén rotando por la materia de ginecobstetricia. Pregunta, ¿cuándo decimos que el producto está encajado anatómicamente? Decimos que el producto está encajado cuando la cabeza se encuentra a nivel de estas dos espinas, ¿ya? A nivel de las espinas ciáticas, ¿ya? A nivel de las espinas ciáticas, ¿ya? Ahí decimos que nuestro bebé está encajado, ¿no? Cuando su cabecita ya está a nivel de estas dos espinitas, nuestro producto está encajado, ¿ya? Y también noto también estudiantes de obstetricia que preguntan esto, ¿no? Y también en enfermería he visto en el pase de visita, también a algunas enfermeras les gusta preguntar, ¿no? Porque es algo, generalidades de anatomía, ¿no? Generalidades que debemos conocer, ¿no? A veces un producto encajado, que no está encajado. ¿Cuándo está encajado? Acá, ¿ya? A nivel de las espinas ciáticas, ¿ya? A nivel de las espinas ciáticas, bien. Entonces, sigamos avanzando, ¿no? Y tenemos una vista posterior, una vista lateral, ¿no? Lo que les comentaba, cómo estos están formando la articulación de la cadera, también conocido como el famoso acetábulo, ¿no? El famoso acetábulo, ¿no? Ahí está, bien. Entonces, continuemos, ¿ya? Esto, ya. Entonces, hablemos acerca del fémur, ¿ya? Es un hueso largo. Como todo hueso largo, lo tenemos que estudiar haciendo énfasis en qué. ¿En qué hemos dicho, muchachos? ¿Cómo estudiamos los huesos largos? Del más largo al más corto. Epífisis, diáfisis. Ya, exacto, en las epífisis y en la diáfisis. En la epífisis proximal de mi hueso fémur, ¿qué es lo que vamos a encontrar primero? La cabeza, ¿no? Ahí tenemos a la cabeza. Y recuerden que toda cabeza tiene su cuello, ¿ya? Toda cabeza tiene su cuello, que es lo que vendría a ser su continuación y su estrechez, ¿ya? En la parte más lateral, ¿no? Nosotros vamos a tener a los famosos trocánters, ¿no? Al trocánter mayor, que es todo esto, y uno pequeñito, que es el trocánter
menor. Entre estos dos tenemos una pequeña línea que es la línea intertrocantérica, ¿ya? Tenemos a la línea intertrocantérica, ¿no? Y bueno, más arriba tenemos al tubérculo del fémur y tenemos una pequeña fosa, ¿ya? Que es la fosa trocantérica donde forma una zona que es la inserción para un músculo que es el músculo piramidal, ¿ya? El músculo piramidal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a nuestro trocánter mayor igual, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, la inserción de mi músculo glúteo. Esto en miología, ¿ya? Miología de inserciones en miología. Ahorita vamos a enfocarnos en la parte de osteo, ¿ya? En la parte de huesitos, ¿ya? En los huesitos, bien. ¿Qué más vamos a tener? Entonces, viendo lo que es la epífisis proximal, nos vamos ahora a ver el cuerpo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos a nivel del cuerpo? A nivel del cuerpo, nosotros principalmente vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar una línea, ¿ya? Que se conoce como la línea áspera. A partir de esta línea áspera, muchachos, y ojo, hay que recalcar, esta es la parte posterior, ¿ah? La parte anterior simplemente es una superficie lisa, no tenemos tantas estructuras. En cambio, en la parte posterior nosotros vamos a tener a la famosa áspera, ¿ya? Vamos a tener a mi línea áspera. Y justamente esta línea áspera me va a condicionar a la inserción de diversos músculos, ¿no? Como por ejemplo al vasto externo, al vasto lateral, al vasto medio, al vasto interno, que estos conforman el famoso cuádriceps. El famoso cuádriceps, ¿ya? El cuádriceps. Y si nos vamos alejando más abajo de la línea áspera, vamos a tener lo que es la inserción igual de otros músculos, ¿no? Como los músculos del bíceps. Pero ojo, bíceps femoral, ¿ah? Bíceps femoral, porque tenemos un bíceps a nivel del brazo, ¿no? Ustedes ya lo conocen muy bien al bíceps a nivel del brazo, ¿no? Pero no conocen a lo que es el bíceps femoral, ¿ya? A mi bíceps femoral. Entonces, eso no se van a olvidar, ¿ya? No se van a olvidar, ¿ya? Mi bíceps femoral, ¿ya? La parte, ¿no? Mi bíceps femoral, ¿ya? Y en la epífisis distal, muchachos, en lo que vendría a ser la epífisis distal, nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, vamos a tener lo que más resalta de la epífisis distal son estas dos estructuras, ¿no? Que son los cóndilos, ¿ya? Que son los cóndilos. Vamos a tener dos cóndilos, ¿no? Dos cóndilos, ¿ya? Nuestros cóndilos, ¿no? Tenemos un cóndilo externo lateral y tenemos un cóndilo interno o cóndilo medial. Igual, ¿no? Tenemos un cóndilo externo, ¿no? Un cóndilo externo, el que está mirando hacia afuera, y vamos a tener un cóndilo interno, ¿no? O medial, el que está mirando hacia adentro. En el medio de estos dos, por ejemplo, vamos a encontrar dos pequeñas como estructuras deprimidas, ¿no? Estructuras deprimidas, como esta que se conoce como la famosa fosa entre, recuerden, inter significa entre cóndilos, la fosa intercondilia, ¿ya? La fosa intercondilia. Y arriba nosotros vamos a tener principalmente a la cara poplitea, ¿no? A la cara poplitea, ¿no? Por donde va a estar pasando la van poplitea, ¿no? Nervio, vena y arteria poplitea, ¿ya? La van, vena, arteria y nervio, ¿ya? Y bueno, básicamente vamos a tener dos pequeñas líneas. Vamos a tener dos pequeñas líneas. La línea supracondilia interna o medial y la línea supracondilia lateral, ¿ya? La línea supracondilia lateral, ¿no? Ahí está. Y bueno, esto sería como la cara anterior, ¿no? Ahí está la cara anterior, ¿no? Vemos al cóndilo externo y vemos al cóndilo interno, ¿no? Y adelante vamos a tener al hueso sesamoideo más grande del cuerpo, que vendría a ser mi rótulo, ¿no? Mi rótulo. Un poquito de artrología, ahí viendo, ¿no? Los ligamentos que van a conformar. Por ejemplo, los ligamentos cruzados. Importantes estos ligamentos cruzados, ¿no? Sobre todo son los ligamentos que más se lesionan los jugadores de fútbol.
los ligamentos cruzados. Tenemos uno anterior y vamos a tener otro posterior, ¿ya? Luego vamos a tener a los ligamentos colaterales, ¿no? A los ligamentos colaterales. Un colateral que se encuentra en relación con el peroné, o sea, está hacia afuera. Recuerden eso, el peroné siempre está hacia afuera, que se conoce como el ligamento colateral, pero es lateral. En cambio, otro que solamente está en relación con la tibia, que es mi ligamento colateral, igual, pero medial, ¿ya? Mi ligamento colateral medial. Vamos a tener grasita, ¿no? Vamos a tener grasita ahí alrededor de, por ejemplo, de la rótula, ¿no? Vamos a tener grasita alrededor de la rótula. Bueno, los ligamentos, ¿no? Igual en la parte de la rótula vamos a tener, por ejemplo, el ligamento del cuádriceps, que va a estar en la parte principalmente superior, y luego vamos a tener el ligamento rotuliano en la parte inferior, ¿no? Miren cómo el cuádriceps viene, ¿no? Todos los componentes del cuádriceps, el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio, el recto femoral, vienen, ¿no? Estos cuatro músculos vienen a nivel de ligamento, ¿no? Y se vienen a insertar ahí en la rótula, ¿no? Igual la tibia peroné, dos huesos largos, ¿no? Dos huesos largos que nosotros los vamos a encontrar. Y recuerden, huesos largos, epífisis proximales, diáfisis y epífisis distal, ¿no? Epífisis proximales, donde vamos a encontrar principalmente, a ver, vamos a hacerle un zoom acá. Vamos a encontrar principalmente las mesetas tibiales, ¿no? Que justamente en estas mesetas tibiales es donde nosotros vamos a tener a las famosas o los famosos meniscos, ¿no? Vamos a tener a los meniscos, que básicamente los se encargan de formar la articulación de la rodilla, ¿no? Mis meniscos vamos a tener ahí, ¿no? Recuerden, el peroné siempre mira hacia afuera, ¿ya? El peroné siempre está mirando hacia afuera, eso no deben olvidarse. Entonces vamos a tener, por ejemplo, dos tubérculos. Vamos a tener al tubérculo intercondilio lateral hacia afuera y al tubérculo intercondilio medial, ¿no? Que igual también pues van a ser nuestros puntos de acople para los ligamentos cruzados, ¿no? Que hemos mencionado hace rato. En su nombre dice cruzados, están entrecruzados, ¿no? Uno está adelante y el otro está atrás, ¿ya? Ahí está. Y al lado vamos a tener al peroné, ¿no? En la parte hacia afuera, ¿no? Hacia lo externo. El peroné va a estar formado, la cabeza del peroné va a estar formado por un vértice. Vamos a tener también a su cabeza como tal y a su estrechez que vendría a ser su cuello, ¿no? Que vendría a ser su cuellito, ¿no? Su cuello. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a poner, ahí está, ¿no? Su cuellito. Ahí está. Y bueno, básicamente la cara anterior que vendría a ser como una estructura lisa principalmente, ¿no? Son estructuras lisas, ¿no? Lisas, ¿ah? Estructuras lisas que nosotros vamos a encontrar a nivel de la diáfisis. Y a nivel de la epífisis distal vamos a tener lo que son los maleolos. Un maleolo que pertenece a la tibia y el otro maleolo que pertenece al peroné, ¿ya? Al peroné. Los dos maleolos, chicos, ¿ya? Los dos maleolos. Maleolo externo, lateral y el maleolo medial, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta en su pie, ustedes pueden ver como un pequeño sobresaliente que está mirando hacia afuera. Eso es un maleolo del peroné, ¿ya? Es un maleolo del peroné. Todos estos dos maleolos que me van a estar formando la articulación del tobillo, ¿ya? La articulación del tobillo con sus diferentes caras, ¿no? Vamos a tener una cara interior, ¿no? Y vamos a tener lo que vendrían a ser sus demás caras, ¿no? La cara medial y la cara lateral o externa, hacia afuera, ¿ya? Principales a nivel del tobillo, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? Para que nosotros podamos articularlo con los huesos del tarso, los huesos del tarso, ¿ah? Los huesos del tarso. Bien. Entonces, toda la suma de los miembros inferiores, ¿no? De los huesitos, nos va a dar un total de 62 huesos, ¿ya? Nos va a dar un total de 62 huesos. Bien, énfasis del tema. Los huesos que conforman el tarso.
huesos que pertenecen a la parte del pie, ¿ya? Son los huesos que conforman nuestro piecito, ¿ya? Ahí está. Entonces, en la parte más posterior, nosotros vamos a tener a mi hueso astrágalo, ¿ya? Al astrágalo. Miren, ese de morado es mi hueso astrágalo. Este astrágalo, muchachos, es el que se está articulando con los maleolos de la tibia y el peroné. Este astrágalo es el que se está articulando con la tibia y con el peroné. Por debajo del astrágalo, chicos, nosotros tenemos calcáneo, al calcáneo, ¿ya? Tenemos a mi hueso calcáneo. Entonces, primero, más arriba, el astrágalo. Por debajo del astrágalo, tenemos al calcáneo, ¿ya? Tenemos al hueso calcáneo, ¿ya? Listo. Entonces, primero, hueso astrágalo. Por debajo, hueso calcáneo. Por arriba tenemos al astrágalo y por debajo tenemos al calcáneo, ¿ya? Por debajo siempre está el calcáneo, lo que está formando el famoso talón, lo que le dicen, ¿no? El famoso talón es mi calcáneo, ¿ya? Es mi calcáneo, ¿ya? Estos dos vienen a articularse por delante ¿con quién? Con el hueso escafoides del tarso, pero algunos lo conocen como el navicular, ¿ya? Escafoides o navicular. Y luego tenemos a mi hueso cuboides, al cuboides, ¿ya? Al cuboides. La primera línea que se está formando por acá, a ver, por acá, esa que se está articulando el astrágalo, el calcáneo con el navicular y el cuboides, esta línea se conoce como la famosa articulación de Chopard. No deben olvidarse, ¿ya? La famosa articulación de Chopard. De Chopard. La articulación de Chopard. Astrágalo, calcáneo, con navicular y cuboides, esa línea es la famosa articulación de Chopard. ¿Ya? Articulación de Chopard. Bien, sigamos. Adelante nosotros vamos a tener a las cuñas, 3 cuñas o huesos cuneiformes, ¿no? Un hueso cuneiforme que es más lateral o externo, un hueso cuneiformes intermedio y un hueso cuneiformes interno, ¿ya? Un hueso cuneiforme interno, ¿ya? Son 3 huesos que van a formar a mis huesos cuneiformes o las cuñitas, ¿ya? Entonces, astrágalo, calcáneo, navicular o escafoides, cuboides y tenemos a mis cuñas, 3 cuñas, ¿ya? La cuña interna en relación con el primer dedo, que se conoce, ¿cómo se llama el primer dedo del pie, muchachos? ¿Quién sabe el nombre del primer dedo del pie? El pulgar. Ese es de la mano. Ay. Cuidado, chicos. ¿Al? El alus, es el alus, ¿ya? El alus. El primer cuneiforme interno está en relación con el alus, ¿ya? El alus. Y el interno. El intermedio, el que está en el medio, en relación con el segundo dedo, ¿ya? Acá nosotros lo ponemos primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto y quinto dedo, ¿ya? No tienen como, a excepción del primero que se conoce como el alux, los demás como tal no tienen un nombre, ¿ya? El primero es el alux, ¿ya? Del pie. Luego los enumeramos, ¿no? Segundo dedo, tercer dedo, cuarto y quinto dedo, ¿ya? Entonces, el cuboides intermedio está en relación con el segundo
dedo. Y el cuneiforme externo va a estar en relación con el tercer dedo. Ya en nuestro hueso cuboides, el cuboides está en relación con los dos últimos dedos que quedan, ¿no? El cuarto y el quinto. Ya el cuarto y el quinto. No deben olvidarse. Para recordarse, el cuboides, el cubo, se relaciona con los dos últimos, ¿no? Con el 4 y con el 5. Lo demás son cuñas, ¿ya? Si no es el 4 y el 5, lo demás son cuñas, ¿ya? Son cuñas. Y bueno, los cuneiformes están en relación con el hueso navicular o, ¿cuál era su otro nombre del navicular? Escafoides. Es escafoide. Es el hueso escafoides. ¿Cómo le llamó al dedo gordo, no? ¿El otro Alux. nombre? Alux. ¿Aló? Eso. Alux. Así se llama, ¿ya? El hueso, perdón, el dedo alux. Alux, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, el primero siempre está en relación con los cuneiformes o cuñas, también se conocen estos huesitos. Y los dos últimos que quedan, el 4 y el 5, siempre están en relación con el cuboides, ¿ya? Con el cuboides, con mi cuboides, ¿ya? La línea igual otra vez repito, esa línea articular que se forma entre el astrágalo, el calcáneo, el navicular o escafoides del tarso, así se llama escafoides, porque en la mano también tenemos un escafoides, ¿ya? Y en el tarso también tenemos un escafoides. Pero para evitar confusiones le conocen como navicular, ¿ya? Pero escafoides del tarso también es otro, ¿ya? Entonces, el escafoides con el cuboides forman la línea de Chopard o articulación de Chopard, ¿ya? Bien. Ahora, los cuneiformes, las cuñitas con el hueso cuboides, se van a articular con los metatarsos, ¿ya? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, ¿ya? Con los huesos del metatarso. Esa articulación entre los huesos del metatarso, mis huesos cuneiformes y mi hueso cuboides se conoce como la articulación de Lisfranc, ¿ya? La articulación de Lisfranc. Igual, pregunta de examen también, esto de la articulación de Lisfranc, ¿ya? La articulación de Lisfranc, en resumen, ¿qué es? Es la articulación de huesos del tarso con los huesos del metatarso, ¿no? Con los huesos del metatarso. ¿Qué huesos del tarso? Los huesos cuneiformes y el hueso cuboides, ¿no? Con el primer, segundo, tercero y cuarto y quinto metatarsia, ¿ya? Esta línea se conoce como la línea de Lisfranc. Y la de atrás se conoce como la línea de Chopard, ¿ya? De Chopard. Chopard y Lisfranc, ¿ya? Chopard y Lisfranc, ¿ya? Chopard y Lisfranc. No se van a olvidar de eso, ¿ya? Y bueno, después tenemos a mis huesos del metatarso, igual el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto hueso metatarsiano, para terminar finalmente en las falanges, ¿no? En las falanges. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy viendo un pie desde una vista externa o una vista interna? Primero el peroné, ¿no? El peroné siempre está mirando hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, hacia la parte externa. Aparte de que el calcáneo va a ser un poco más convexo, ¿no? Va a ser un poco más convexo, ¿no? Entonces ahí tenemos a mi astrágalo, que se está articulando con los dos malleolos. Tenemos a mi calcáneo, que se está articulando con el escafoides y con mi cuboides. ¿Cómo se llamaba esta línea o esta articulación, muchachos? Entre el astrágalo, el calcáneo, el cuboides y mi hueso escafoides o navicular. Articulación de Chopard. Esa es la articulación de Chopard, muy bien, la articulación de Chopard, ¿ya? Luego tenemos ahí a los
diferentes cuneiformes, ¿no? Mis cuñitas, primera, segunda, tercera cuña, o simplemente cuña interna, cuña intermedia y cuña externa, ¿no? Porque está hacia afuera, cuña externa, ¿no? Que se está articulando con los huesos del metatarso. ¿Cómo se llama esta articulación, chicos? De Luis Franco. La articulación del isfra. ¿Ya? Eso también no deben olvidarse. Preguntan hasta el final, esto, ¿ya? De la articulación de Lisfranc. ¿Ya? La articulación de Lisfranc. Y bueno, después tenemos nuestros diferentes huesos del metatarso, ¿no? Tenemos nuestros huesos del metatarso, ¿ya? Entonces ahí está. Ahí están estos huesos del metatarso del 1 al 5, ¿no? Y para terminar, en nuestras falanges, ¿no? Falange proximal, falange media y falange distal. Recordando que el pulgar únicamente tiene, el pulgar ya, el hallux. Recordando que el hallux tiene únicamente dos falanges, ¿no? Dos falanges. Una falange proximal y otra distal. No tiene falange media. Algunas veces a la falange media también la conocen como la falangina, falangina. Y a la falange externa la conocen como la falangeta, ¿ya? Falange, falangeta, la falangeta y la otra es mi falangina, ¿ya? Mi falangina. Entonces, eso también suelen a veces molestar con eso, ¿no? Con la falange. Bien, bien, chicos. Entonces, recuerden, ya chicos, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, ¿ya? Lo van a reconocer siempre en todos sus caminos y eso enderezará su sendero, ¿no? A veces, lamentablemente, como estamos en una rama de la salud, ¿no? Una rama de lo que vendría a ser las ciencias médicas, las ciencias biológicas, nosotros tendemos a cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos empiezan a hablar de la célula, cuando nos empiezan a hablar de lo que es fisiología, cómo funciona el cuerpo, de los diferentes factores externos, ¿no? Microorganismos. A veces nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿será verdad de esto? Y muchas veces las personas se ciegan y dicen, no, no, que todo tiene, tratan de buscar la explicación a todo, ¿no? Sobre todo si les interesa bastante la rama fisiológica, tratan de buscarle la respuesta a todo, ¿no? Y muchas veces se lleva a esto, ¿no? No te apoyes de tu propia inteligencia, te dicen, no te ciegues a veces en tu vanidad por aprender o por saber mucho, ¿ah? Recuerda, siempre hay cosas que todavía no tienen explicación, ¿no? Todavía hay cosas que no podemos explicar a ciencia cierta, ¿no? Entonces, por eso tener una fe, ¿no? Una fe que se encuentra ahí, ¿no? Y de esta manera podemos, como dice ahí en la cita, ¿no? Si lo reconocemos, podemos trazarnos ciertos aspectos y aunque no lo crean poco a poco, esto va a ir acompañándote, ¿no? Esto va a ir acompañándote, guiándote en tu camino. ¿Ya? Proverbios 3, 5, 6, muchachos. Ya no se olviden eso, ¿no? No nos dejemos, como dice ahí, cegar, ¿ya? No nos dejemos cegar, ¿no? Porque a veces nos cuestionan, ¿no? Estas cosas sobre todo, ¿no? Nos hace durar solamente pensar en lo bonito y lo maravilloso que fue el hecho de poder crear todo esto, ¿no? El hecho de poder formar esto, como dice metafóricamente en la Biblia, ¿no? En 7 días, ¿no? Parece casi imposible, pero ahí está. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, dudas, preguntas, muchachos. La mayoría de las dudas la hemos resuelto en clase, ¿no? Sí, doctor. Adelante, chicos. A ver, ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos?